¿Y qué hay a la carta? Muy bien, son las 10 de la mañana, 54 minutos, y a la carta queremos presentarles al señor Rodrigo Pardo, el periodista Rodrigo Pardo. Él es el director de Noticias RCN. Señor Pardo, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, afortunadamente, muchas gracias. Bueno, Rodrigo Pardo le apuesta a un nuevo programa de opinión, 2 puntos. El programa surge pues como una propuesta de opinión y debate. ¿Cómo le fue, Rodrigo Pardo, en su debut en esta semana? Pues debutamos con el ministro de Defensa, porque una de las ideas del programa es concentrarnos, digamos, en los asuntos que están en primer orden de la agenda periodística. Y después de lo que había ocurrido en el departamento del Cauca, pues el ministro de Defensa era un protagonista muy importante. Y entonces lo invitamos en compañía de un académico, un profesor de la Universidad de los Andes aquí en Bogotá, que se ha dedicado a estudiar el tema de la seguridad en Colombia, un español, Román Ortiz. Y lo estuvimos a los dos discutiendo y analizando, digamos, las consecuencias, las causas, el manejo de toda esa tensión que se acumuló en el departamento del Cauca y que produjo los hechos de la semana antepasada. Bueno, Rodrigo, ¿no es suficiente con el programa de la noche que transmite el mismo canal o son espacios completamente distintos? Es el mismo espacio, la noche va de martes a viernes y 2 puntos va el lunes. La diferencia está en que la noche tiene un énfasis no solamente nacional, sino también internacional, y tiene un formato un poquito distinto. Este es 2 puntos es un debate, una entrevista que digamos, procura mediante la controversia profundizar, pero digamos, tiene razón usted en que ambos son espacios parecidos en los objetivos de buscar siempre el análisis de las noticias, que en RCN es muy importante, además del registro que tenemos de las noticias en los noticieros, digamos, en las emisiones normales del noticiero. Bueno, Rodrigo, a mí me encantan particularmente los programas de opinión porque le dan a uno una cosmovisión de lo que pasa, es más allá de la noticia. Pero, ¿por qué esos programas siempre van en un horario tan tarde? O sea, siempre son a las 11, casi a las 12 de la noche, que personas pues que trabajamos, que tenemos que madrugar otro día, muy difícilmente los podemos ver. Sí, pues yo soy el primero que quisiera un horario distinto, pero hay varias consideraciones que también vale la pena hacer. Lo primero es que de todas maneras la audiencia de RCN, incluso a esa hora, es muy amplia y digamos en magnitud y en composición, en el tipo de personas que lo ven, etcétera, eso lo hemos estudiado mucho, pues constituyen exactamente como esa audiencia que hay para el análisis, para la opinión, para la profundización de las noticias. Lo segundo es que, aunque el programa efectivamente va tarde, va a final de la última emisión del noticiero, de todas maneras los aspectos más importantes se presentan durante los noticieros del día, de tal forma que la gente puede tener adelantos y puede ver los aspectos, digamos, más sobresalientes del programa. Y finalmente, pues la verdad es que hoy en día uno puede ver los programas a la hora que quiera. En 2 puntos, tan pronto termina de estar al aire, queda disponible en la página web del canal de RCN, en noticias, y ahí se puede ver a cualquier hora. Igualmente también lo movemos mucho a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, de modo que quien no quiere esperar hasta tan tarde por algún motivo tiene muchas otras opciones para verlo también. Finalmente le diría que pues RCN durante ya muchos años antes de que yo llegara incluso, ha consolidado esta franja de la noche como opinión y ha mantenido, como ustedes lo mencionaban, la noche, que es un programa pues de mucho prestigio, de mucho recorrido, muy bien hecho, de tal forma que ya es como una tradición del canal tener un programa de opinión a esa hora. Director, una razón para que los televidentes decidan ver este programa y no otro que tenga la misma connotación en otros canales. Pues yo creo que hay un formato que es novedoso, que es el de la controversia. Normalmente tendré a 2 invitados, me sentaré con 2 personas, trataré siempre de que tengan puntos de vista distintos, bien sea porque su ideología, su posición política son diferentes, o porque tienen, digamos, características distintas. El caso de la semana pasada, donde teníamos a un funcionario como el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, y un académico como Román Ortiz. Más que desacuerdos profundos sobre el tema, ellos tienen visiones totalmente distintas para aproximarse a esa realidad, y eso me parece que enriquece muchísimo el debate y la presentación y el análisis, la presentación de puntos de vista distintos. Por eso el nombre de 2 puntos. Ahora, también excepcionalmente
Si hay algún entrevistado que por ser especial, por sus características y eso lo merita, pues me sentaré solo con él, y en ese caso los 2 puntos, digamos, serán los del entrevistado y el entrevistador. Bueno, Rodrigo, por su amplia experiencia como periodista, esta pregunta no puede faltar. ¿Qué debe tener un periodista del siglo XXI? ¿Cuáles son las características principales del periodista a la hora de hacer programas de opinión, programas variados? Yo creo que, digamos, a diferencia del periodista del siglo XX, tiene que tener una capacidad de manejo de los distintos medios. Los periodistas del siglo XX eran de radio, de televisión o de impresos, básicamente. Los periodistas del siglo XXI tenemos que ser capaces de manejar lenguajes, audiencias distintas, de llevar la misma noticia, la misma información en formatos diferentes, porque hoy en día las personas tienen una gran capacidad de acceso a las noticias, y entonces hay que facilitárselas en los medios, digamos, que a ellos les gustan. Hay gente que se informa porque las noticias le llegan a su teléfono celular, hay gente que entra en el computador, hay gente que espera hasta el periódico del día siguiente, hay gente que busca el noticiero de televisión o el de radio. Hay una necesidad, digamos, multimedia que tiene que tener el periodista actualmente. Ahora, yo creo que también es muy importante tener una capacidad de, digamos, análisis, o por lo menos de contextualización, de comprensión de los fenómenos sobre los que se informan, porque precisamente lo que acabo de decir, hoy en día los ciudadanos tienen tanto acceso a las noticias, tanta información en la cabeza, que necesitan que los periodistas les ayudemos a ordenar un poquito la información, a entender no solamente qué pasó, sino más allá del qué pasó, por qué ocurrió, cuáles son sus consecuencias, qué se puede esperar ahora, porque de otra manera pues los ciudadanos van a tener una enorme dificultad para diseminar tantos datos que le están llegando a través de tantos aparatos y de tanta tecnología. Me parece que esas serían 2 cosas muy importantes para el periodista del siglo XXI: capacidad de análisis y capacidad de comunicación a través de distintos medios. Rodrigo, finalmente, ¿por qué no le recordamos a los bugueños y vallecaucanos en qué horario se transmite el programa y como chiva que tiene en la agenda para esta semana que comienza? Pues el programa se transmite después de la última emisión de noticias, que es como a las 11:30 de la noche, el día lunes. Se repite por Telecolombia el día sábado a las 8 de la noche. Hay avances en el noticiero, y para mañana efectivamente es una chiva. Tengo al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Rodrigo Pardo, ha sido usted muy amable, muchas gracias y le deseo muchos éxitos con 2 puntos, el nuevo programa de opinión del canal RCN. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y que tengan una mañana muy feliz. Hernán Darío Hernández conduce al equipo periodístico de Contacto Valle, este y todos los domingos a las 10 de la mañana. Contacto Valle por Voces de Occidente de RCN.